Oración y ayuno. Ese es el título del mensaje de hoy, oración y ayuno. Y nos estamos enfocando en nuestra vida espiritual, cómo mejorar nuestra vida espiritual y cómo tratar un poco de crecer en nuestra intimidad con Dios. Quiero decirles que el ayuno es una de las prácticas más descuidadas del pueblo cristiano. La razón es que la reforma protestante, la reforma luterana, enfocó todo en el sacrificio de Cristo. Entonces, un tema que rescató la reforma es la justificación por fe. Entonces nosotros como evangélicos tenemos una tradición que data de siglos, en la cual entendemos que para poder salvarse únicamente necesitamos creer, tener fe salvífica. Sin embargo, el enfoque único a la fe, a la justificación por fe, hizo que toda práctica, digamos, que se añadiera a la vida cristiana, que no fuese la oración, de alguna manera fuera despreciada. Aunque la iglesia y la tradición católica en los primeros siglos, por lo menos esa etapa se llama la época escolástica, la teología que proviene de la Edad Media. La iglesia católica tuvo grandes hombres y mujeres que se dedicaron al ascetismo, es decir, a la práctica de una vida apartada, o sea, no solamente apartados en oración, apartados en una vida de intimidad con Dios. Y eso provocó que cuando la reforma protestante surgiera, también muchos sectores de la iglesia que se estaba desarrollando, es decir, desde los movimientos de Lutero, y antes de él incluso, desde John Huss hasta por Calvino y posteriormente Calvino, se apartaran de las prácticas que se consideraran, digamos, sacrificiales. Y una de ellas es el ayuno. La iglesia carismática pentecostal sí asume el ayuno como una práctica, digamos, que aviva la fe, que aviva nuestra relación con Dios. Pero la línea a la que nosotros pertenecemos como bautistas, realmente en toda la doctrina y en las posturas de los bautistas, el ayuno siempre ha sido visto como algo que existe, está, pero como lo vuelvo a repetir, no quiero decir con esto que el ayuno no está en la doctrina bautista, claro que está. El problema es que, como sabemos que Jesús nos ha salvado, entonces de nada sirve yo hacer un esfuerzo, porque si Él ya hizo toda la obra en la cruz, entonces ¿para qué voy a hacer algo yo más? Si ya estoy cerca de Cristo, el Espíritu Santo me ha apartado para Dios, entonces ¿para qué yo voy a ayunar si ya lo tengo todo? Pero ese es el problema. Tenemos que quitarnos esos lentes religiosos, doctrinales, incluso denominacionales, y ver el ayuno bíblico, es decir, cómo Dios quiere que practiquemos el ayuno. Entonces Jesús, en su enseñanza, Él toma en cuenta que todo discípulo de Cristo ayuna. Nosotros le llamamos esto cordón de tres dobleces. Diga conmigo, cordón de tres dobleces. Todo discípulo de Jesús, o sea, Jesús asume que nosotros ya lo hacemos. Cuando oren, oren así. Cuando den así. Y cuando ayunen, ayunen de esta manera. Jesús no les pregunta si quieren. Jesús asume que sus discípulos ya lo están haciendo. Entonces, el ayuno es una práctica olvidada, pues.
es la cenicienta de la vida cristiana. Nadie la quiere, pero bien vestida, cualquiera se casa con ella. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Que el ayuno es mal visto. Lo vemos como, no, dejar de comer. Y le damos un enfoque más a la parte de la comida, cuando realmente el enfoque que Dios le da al ayuno es otro. Entonces Jesús dice que esas tres, el cordón de tres dobleces es orar, dar y ayunar. Yo ya lo enseñé, se lo enseñé los miércoles, le dediqué un tiempo al Sermón del Monte y les enseñé que todo discípulo de Jesús ora, da y ayuna. Ahora, en este sentido, yo no estoy diciendo tampoco que ya mañana vamos a ayunar todos. No, estoy invitándolo. Estoy invitando a que el que puede lo haga, porque hay personas que no pueden, son diabéticos, están enfermos, tienen problemas cardiovasculares. Entonces decirles ayunen es matarlos. Entonces quiero decirles esto: el ayuno es la máxima expresión del deseo de Dios cuando se junta con la oración. Ayunar solo no produce efectos. El ayuno debe de estar unido a la vida de oración. El ayuno, el privarme, la palabra en latín ayuno es vaciarse, entonces estar vacío. Y el ayuno en teoría, en un concepto, implica que de alguna manera yo me privo de los alimentos. Entonces, hay tres ayunos, digamos, que no es que la Biblia los establezca, pero voy a hacer énfasis porque los predicadores gringos, como Jettensen Franklin y otros más, han puesto de moda el ayuno de Daniel. La Biblia dice que Daniel ayunó por 21 días. Entonces, pero yo sinceramente ese ayuno no le veo sentido. El que lo hace está bien, pero el ayuno de Daniel implica privarse de toda proteína, de todo tipo de proteína, y quedarnos con verduras y jugos. En su libro El ayuno de fasting, como lo escribe Jettensen Franklin, dice de que ellos en su iglesia, y lo hacen, los primeros 21 días de enero se lo consagran al ayuno de Daniel, y dice que en los almuerzos en la iglesia toman sopa, solo se toma sopa, caldo de pollo, o sea, con verdura, no se come pollo. Y así es como se va llevando ese ayuno. Se va llevando solo privándose de las proteínas y quedándonos solo con verduras y con lechugas y cuestiones de esa índole. Para cada quien. Porque el ayuno no tenemos que enfocarnos tanto en la comida. Tenemos que enfocarnos en el corazón. ¿Con qué disposición lo hacemos? Más que otra cosa, es el corazón el que manda. Entonces, imagínase una persona que no puede ayunar sino que todo el día, sino que solo el desayuno. Pero para esa persona llegar al almuerzo ya es, digamos, una acción de fe. Entonces esa persona va a ser premiada y recompensada. Cada quien tiene sus capacidades. No todos pueden ayunar de la misma forma. Ahora, el segundo tipo de ayuno es el ayuno de privarse de todo, alimentos y líquidos. Yo no comparto este tipo de ayuno porque es muy sacrificial también. Es decir, aunque yo lo practicaba, o sea, yo en los primeros años de la iglesia, como a mí nadie me enseñó, o sea, para mí ayunar era no tomar ni agua, y solo lo hacía de prácticamente 24 horas, cenaba ahora y el día siguiente no comía ni bebía nada. Entonces, eso no es ayunar. Eso se llama nada más y nada menos que aguantar hambre. O sea, si vas a hacer un ayuno, no lo podés hacer así, con ese sentido de a ver qué horas. No, eso no funciona así. El ayuno debe de surgir de un punto. Diga conmigo: la libertad.
¿qué tan libre soy yo para querer, tener y querer más de Dios? El fundamento del ayuno es la libertad de querer acercarme a Dios. Eso es todo. No es porque tengo un problema. Claro, yo entiendo, pues, pero lo que voy diciendo es, ayunar es querer ver de cerca a Dios. Ayunar es acercarme a Dios. No es aguantar hambre. Y si el espíritu es de carga, entonces mejor no lo hago. Porque muchas veces a mí me ha pasado, mañana voy a ayunar, y yo espiritualmente en la mañana yo voy programado, pero eso es mi mente. Mi espíritu no me lo ha puesto. Entonces ahí estoy yo a las 9 y con una gran hambre. ¿Y qué hago? Yo me voy, me llego a donde tenga desayuno. Yo no voy a andar aguantando hambre si el espíritu no me lo pide. O sea, no me voy a estar sometiendo a un sacrificio innecesario. Entonces yo me programo, sí, pero el hambre me atormenta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no me lo ha puesto. Porque cuando uno ayuna en el espíritu, uno no siente hambre. Uno no siente hambre. La libertad es acercarnos a Dios. No tiene que ser, no, es que mañana voy a ponerme en oración, entonces voy a ayunar. No, eso es tuyo. ¿Te lo ordenó el Espíritu Santo, sí o no? Esa es la pregunta que yo hago. Si te lo ordenó el Espíritu, Él te va a dar tres cosas. Primero, te va a dar la autoridad para hacer el ayuno. Segundo, te va a facultar para poder enfocarte en Dios. Y tres, no vas a sentir hambre. Porque el Espíritu tiene esa capacidad en nosotros. Si usted lo hace solo por querer hacerlo, no funciona. Jesús determinó en los evangelios que sus discípulos no ayunaban. Pero vendrán días, dice Jesús, que ayunarán porque el esposo no estará con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que aprender a saber cuando uno tiene que ayunar y cuando no tiene que ayunar. Cuando yo estoy alegre, feliz, cuando mi vida es plena y yo no siento en el espíritu ayunar, yo no ayuno. Ahora, hay días que yo me siento muy feliz, pero el espíritu me dice ayunar. Entonces yo le hago caso al espíritu. O sea, yo no ayuno porque estoy alegre, estoy pasando una prueba. Yo ayuno porque el Espíritu Santo me lo demanda. Y eso usted lo tiene que saber. Cuando el Espíritu Santo le pone carga de hacer un ayuno, hágalo, esté pasando una prueba o esté rayado, como dicen ahí, pues rayado, hecho. Es decir, con sus problemas resueltos, con todo su rollo, hecho. Pero si usted siente en su corazón hacerlo, y yo lo practico así, si a mí el Espíritu me lo pide, yo lo hago. Pero el espíritu del ayuno es dinámico, diga conmigo dinámico. O sea, no podemos ser, el espíritu religioso rompe la verdadera vida del ayuno. Por ejemplo, los fariseos eran religiosos porque ayunaban 2 veces por semana, diga conmigo 2 veces por semana. O sea, la ley no se los pedía, ni Dios tampoco, pero ellos decían, 2 veces por semana vamos a aguantar hambre. Pero eso no funciona. Porque el espíritu del ayuno es dinámico. ¿Qué quiere decir? Yo no me pongo días. A mí personalmente me gusta ayunar miércoles. Pero a veces el espíritu me dice, no vas a ayunar esta semana ni la otra. Pero Dios me pone ayunar tal día. Y yo lo hago. Lo hacemos. Porque es dinámico. El espíritu dispone y respalda para que lo hagamos. Ahora, vuelvo a repetir. Ayunar sin oración es aguantar hambre. Lo que le da fuerza a la vida del ayuno es la oración. La oración y el ayuno son compañeros, caminan juntos. Sin esas dos disciplinas no tenemos nada. ¿Por qué? Porque hay gente que, no, yo mañana voy a ayunar. Aguantaron hambre todo el día, pero no se pusieron un minuto aparte a hablar con Dios. Entonces, ¿para qué vas a ayunar? Lo que existe es nada más un sacrificio que no tiene resultados en el mundo espiritual. Hay que ayunar cuando el Espíritu lo pide. Y hay que ayunar sabiendo
que lo que estamos haciendo es para acercarnos a Dios y para agradarlo a Él. Ahora, este sentido, y lo digo así, quitémonos la religiosidad de ponernos días. Si usted Dios le pone el domingo, ayuna el domingo. Si usted va a ayunar una vez al mes, hágalo una vez al mes. Si usted va a ayunar 2 veces, hágalo. La Biblia nos enseña lo siguiente, fíjese bien. En el pueblo judío el ayuno surgió como una práctica de arrepentimiento. Entonces el ayuno es muy cercano al arrepentimiento. Así surgió el ayuno. La práctica del ayuno surgió porque se estaba arrepentido de los pecados y el pueblo quería mostrar su humillación. Entonces es muy probable que usted tenga que ayunar porque está viviendo en una situación donde está pasando una crisis, donde tiene que buscar arrepentimiento de parte de Dios. Entonces, ¿por qué se ayuna? Porque estamos tan cargados, estamos viviendo una enfermedad, estamos viviendo un colapso en la familia. Entonces mi situación emocional, física y psicológica no me da para comer. No se da cuenta que cuando pasamos problemas no comemos. Bueno, que aquí hay uno que problema o no problema, siempre tragan sus 3 tortillas. Tengo un amigo y estoy mejorando, me dice, ¿qué estás haciendo? Es que me vuelvo los 5 tortillas por almuerzo. O sea, es increíble. ¿Y qué estás haciendo? Ya no como tortillas. Es un gran sacrificio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando nosotros, fíjese bien, cuando nosotros ayunamos, estamos buscando a Dios. Estamos buscando a Dios. Y si usted tiene arrepentimiento, el ayuno se vuelve su amigo. Porque usted está tan triste porque ha ofendido a Dios que usted no quiere comer. Y los que ya tenemos más de 40 sabemos algo, que cuando estamos bien achicopalados por lo que hemos hecho, nosotros no queremos ni ver la comida. Y ahí es donde entramos en un ayuno. Es en donde entramos. Entonces, la puerta natural del ayuno es el arrepentimiento. Pero la segunda puerta del ayuno, más frecuente, es un tiempo en mi vida donde yo esté experimentando tribulación y necesidad. Mis problemas me llevan a ayunar. Esa es la segunda puerta del ayuno. Porque usted está pasando algo duro en su vida, económico, familiar. Entonces, eso es mentira. Yo se lo digo de todo corazón. Si usted es predicador, pastor, tal vez ayune porque predica, pero la gente normal ayuna porque no le va bien. Entonces, si estamos pasando un momento donde la carga espiritual es fuerte en la vida, humíllese ante Dios, prívese de la comida y busque el rostro de Dios en oración, combinando la oración y la privación de los alimentos. Entonces ahí venimos a esto. La primera puerta del ayuno es arrepentirse, el pecado. La segunda puerta del ayuno es la tribulación que podemos vivir en nuestra vida. Y la tercera, que sería la máxima, es mantener una comunión con Dios personal. Cuando usted llega a un nivel que usted oye y escucha lo que el Espíritu Santo le pone, usted ya no ayuna porque tiene problemas, usted ayuna porque es parte de su vida espiritual. Pero no es religioso. Entonces, si nosotros decimos, no, mañana voy a privarme del desayuno, me privo del almuerzo, o sea, solo privarse del café, ¿cree usted que no es sacrificio? Si el café es una droga, ustedes son drogadictos. Pero ¿qué pasa? Cuando usted le dice no a lo que le gusta, hay sacrificio en su vida. Pero usted, ¿qué es lo que quiere? Buscar a Dios. Y Dios, de alguna manera Dios, a través de la oración y el ayuno unidos, produce en nosotros un sentido de agrado hacia Dios. Le somos agradables.
Porque con poquito que usted se prive, con poquito, mira, yo aprendí a través de los años de la vida de ayuno, he aprendido algo. El que ayuna domina su estómago. Y el que domina su estómago domina sus pensamientos, su sexualidad y sus debilidades. Usted es un poquito rellenito. ¿Qué pasiones le acompañan? ¿Por qué se come? Por ansiedad. Entonces, la Biblia enseña el ayuno como esa figura, porque los pecados más impulsivos se han cometido por comida. Adán y Eva, un fruto. Esaú, por un plato de lentejas perdió su primogenitura. ¿Por qué presenta la Biblia eso? Porque el que no domina su estómago no puede dominar sus debilidades. Y aquí viene otro elemento. El ayuno nos vacía de nosotros y nos llena de Dios. El que es capaz de apartar el alimento se vacía de sí mismo y se llena de Dios. Son dos efectos que van a la par. Uno es vaciarse de usted y lo otro es llenarse de Dios. ¿Qué pasa en las primeras horas cuando usted se priva de comida? Se desintoxica. Comienzan a eliminarse las toxinas de su cuerpo y usted bebe agua. ¿Y qué pasa? Usted está eliminando todo lo que hace daño. Hace perdurar, no solamente mejora su situación física, sino que además de eso colabora al cuerpo para entrar en un estado más sano. En el espíritu es lo mismo. Yo me privo de la comida y me desintoxico de mis maldades. El ayuno es algo predominante. Entonces, comienzo la predicación en este momento. Primero, el ayuno es una práctica privada, no pública. El cultivo, donde se cultiva el ayuno, es en la privacidad. Diga conmigo, la privacidad. Los tres amigos del ayuno son la oración, 2, la soledad, 3, la alabanza. Caminan a la par del ayuno. El que cultiva los 4, la oración, el ayuno, la alabanza, y practican, hermano, eso, la soledad, es una mujer rica y un hombre rico en Dios. Los 4 elementos en la intimidad de una persona producen un efecto externo. El efecto externo es que en el mundo, en la cotidianidad, tú vas a ver el efecto de tu privacidad. Porque el ayuno, la oración, la alabanza y la soledad traen recompensa. La Biblia dice que aquel que al que da y el que ora, diciéndole a todo el mundo que está orando, dando o ayunando, ya tiene su recompensa, dice. ¿Por qué? La única recompensa es la soberbia. Porque muchos no ayunamos en el espíritu, ayunamos en la carne. ¿Y qué es ayunar en la carne? Publicar que estoy ayunando, decirle a la gente que estoy ayunando, contarle a las personas que yo porque ayuno me va bien. Ayunar en la carne implica personas que lo hacen por soberbia espiritual, porque piensan que porque le dicen a las congregaciones que ayunan 40 días o 15 días son superiores a los demás. Eso es carne, diga conmigo, carne. Y es carne viva, es como carne asada. Es ponerla en el asador. Eso no es espiritual, no tiene nada de espiritual. El que practica el ayuno no tiene que andar diciendo que ayuna, porque se le nota que ayuna. Se le nota en su vida, en su rectitud, en su vida de oración,
y en la cosecha que Dios le da, porque dice la palabra que Dios lo va a recompensar en público. Todo ayuno tiene su recompensa. Y si hace un tiempo de ayuno, 2, 3 días, también vas a ver la recompensa. Pero la fundamentación del ayuno no tiene que ser la recompensa. ¿Cuál es la fundamentación del ayuno? Estar cerca de Dios. El ayuno acerca al hombre a Dios. El ayuno acerca a la mujer a Dios. El ayuno hace que la persona se acerque más a su Dios y hace que Dios se acerque más a él. Eres agradable al Señor, porque el que puede renunciar a su placer, el que puede renunciar a un alimento, es capaz ¿de qué? El que renuncia a su comida, ¿que es capaz de qué? De negarse a sí mismo. La profundidad que te lleva el ayuno es que vences el yo, porque ya no te place a ti, ya no te agradas a ti mismo. El que practica la oración y el ayuno juntos vence 3 niveles. Se vence a sí mismo, humilla el yo y humilla el mundo espiritual de las tinieblas. El poder que tiene la oración y el ayuno en el mundo de las tinieblas es tan fuerte que los demonios le huyen a los que ayunan. Ahí no vas a creer vos que vas a venir ahí con, ay, te voy a hacer tu entierro, y que mirá que fulano te fue a entregar el hechicero, un brujo. El que ore y ayuna está sellado por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, y a ese no lo toca nadie, porque su vida íntima es tan fuerte que se manifiesta en su vida práctica y se manifiesta en su vida cotidiana. El mundo de las tinieblas le huye al que ora y ayuna. No hay tal cosa que el demonio aquí, nada. La Biblia enseña que hay un sometimiento del mundo espiritual de las tinieblas cuando una persona ora y ayuna. El espacio del ayuno es la privacidad, y la recompensa del ayuno es la pública, lo que Dios hace en público por ti. Vemos esto y vamos a sacar 3 enseñanzas. Ya dijimos que el ayuno religioso no sirve de nada, impuesto no sirve de nada, el ayuno en la carne no sirve de nada. El ayuno tiene que ser íntimo, apartado para Dios, unido a la oración, con los 3 amigos del ayuno: la soledad, la oración y la alabanza. Si usted lo practica, va a ver la gloria de Dios en su vida. La va a ver. La va a ver. La va a ver. Algunos van a decir, no, si esas cosas, allá usted pues, allá usted. Más en este mundo donde no hay renuncias de nada. Si nosotros hacemos eso, los efectos serán vistos en nuestra vida. Ahora, este texto, estoy hablando de la perícopa completa, tiene 3 escenas. La primera es que le llevan a Jesús un endemoniado, un muchacho. Pero antes de llevárselo a él, se lo llevan a sus discípulos, y sus discípulos no pueden sacar al demonio. Entonces los discípulos quedan avergonzados, quedan totalmente avergonzados. Eso lo vamos a ver en los versos 14, está ahí, verso 14 hasta el verso 19. Vergüenza. ¿Por qué? Porque no pudieron sacar el espíritu demoníaco de un joven. Si usted nota el escenario en que se presenta, lo podemos encontrar en el verso 18, 17 y 18. Mire, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo
el cual donde quiera que le toma le sacude, echa su espumarajo y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces hay una vergüenza pública, una vergüenza, porque los discípulos de Jesús no pudieron sacar al demonio del muchacho. Entonces aquí es donde inicia el poder de ese texto. El verso 19, que es el que cierra la primera porción, nos dice: ¿dónde hace efecto el ayuno? Esa es la pregunta. Si tú te encierras con Dios, tú te privas y te metes en oración y ayuno. O sea, yo sé que hay personas aquí que trabajan, que no pueden, pero lo vuelvo a repetir, es una práctica, es un cultivo. O sea, usted tiene que saber que su vida, aparte con Dios, tiene que tener esos elementos. Entonces, ¿dónde se van a ver esos elementos? En la vida cotidiana. Pero, ¿en qué ambiente lo vas a ver? Vea lo que dice el verso 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. ¿Cómo les dice? ¿Generación qué? Pone atención. El ayuno tiene un impacto unido a la oración en un ambiente que es el ambiente de incredulidad. Cuando una persona se aparta a orar y ayunar, va a ver los resultados en aquellas situaciones de su vida, en aquellas situaciones de la vida práctica donde el ambiente es de falta de fe. El ayuno y oración hacen camino en medio de problemas que nosotros vemos complicados y difíciles. ¿Por qué razón? Porque la incredulidad es ausencia de fe. Y usted comienza a ver una diferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted comienza a meterse con Dios, su fe se incrementa en Dios. Usted no tenía fe para resolver su problema. Porque, ¿por qué no puedes resolver tu problema económico? Porque no tenés fe. O sea, los problemas no se van a derretir a sí mismos. Dios te va a dar la fe para vencer donde no hay fe. Y hay personas aquí que están enfermas, condenadas a enfermedades crónicas. El ayuno y oración tienen un impacto en una área, y el área es incredulidad. ¿Qué se necesita para resolver un problema económico? Fe. ¿Qué se necesita para resolver un problema de salud? Fe. El ayuno y oración levantan la fe, ponen la semilla. ¿Por qué razón? Los discípulos no pudieron penetrar en la incredulidad, porque la incredulidad es una barrera. En la casa muchos aquí tienen hijos que no quieren nada con Dios. Muchos aquí en su empresa donde trabajan, la mayoría no quieren nada con Dios. Y usted dice: ¿cómo cambio mi escenario? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Mire, personas que han dicho, han entregado sus hijos y han dicho: voy a hacer un ayuno por esa persona. Y comienzan a orar y ayunar por esa persona. Y esa persona que posiblemente no tenía ni deseo de estar con Dios, comienza a experimentar cambios, situaciones. Dios te da una fe especial cuando comienzas a apartarte para Él. Pero vea, el ayuno, como el ayuno y la oración juntos, es llegar adentro del corazón de Dios. Entonces, como llegas al corazón de Dios, tú llegas al problema y al corazón del problema. Solo con oración usted puede llegar al fondo del problema. Pero oración y ayuno, usted intensifica, entra en un nivel donde el problema comienza a salir y comienza usted a identificar el problema y el centro del problema. Y les digo esto:
cuando hemos estado en ayuno por un periodo de tiempo, he experimentado periodos de transformación en mi vida tan grandes que nunca los hubiera logrado si solo hubiera orado. Porque yo le digo al Señor, te voy a entregar estos días. Yo ponía en la iglesia, ustedes han sido muy afortunados en Usulután, 3 días de ayuno, lunes, martes, miércoles, jalado a las 6 de la mañana antes que todos se fueran a trabajar. Pero esa iglesia se multiplicó en crecimiento. Llegamos a tener 600 personas sentadas en los cultos de 9 de la mañana. Pero deseamos a Dios. Nosotros no quisimos el crecimiento, deseamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás viviendo un problema económico, desea a Dios. Estás viviendo un problema familiar, desea más a Dios. Porque si deseas más a Dios, Él va a desmantelar el problema que estás viviendo. Solamente amando más a Dios vas a lograr desmantelar el problema. El ambiente donde funciona la oración y el ayuno es un ambiente de incredulidad y falta de fe. Ese es el ambiente donde se cosechan los mejores ayunos. Cuando estás peleando con situaciones cerradas, críticas, problemas, ahí el ayuno y la oración entran en funcionamiento. De tal manera que el efecto que tienen es que desgastan. Desgasta la dureza, desgasta las barreras espirituales, rompe lo normal y lo ordinario. El ayuno y la oración rompe lo normal y lo ordinario. Jesús dice, en generación incrédula, los discípulos no creyeran, la gente no creía, pero Jesús sí estaba orado y ayunado. Por eso enfrentó esto. Ahora, segundo elemento, veamos llegar al centro del problema. Verso 20, del 20 al 24. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Mire bien, el versículo 22, y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, note lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en la casa? El padre no se puede acercar al hijo, porque el hijo tiene un demonio. El hijo no oye y el hijo se revuelca, no habla tampoco. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene oración y ayuno? Lo que Satanás tiene aferrado a sus manos, la oración y el ayuno, lo rompe, no lo suelta, lo rompe. Porque la oración y el ayuno son irresistibles. En la oración y el ayuno tenía aferrado al joven. Lo tenía amarrado, el demonio, Satanás, tenía aferrado. Pero Jesús, a través de la oración con el Padre, se enfrentó a eso. Porque ¿cuál es la relación que tiene esto? Cuando nos acercamos a la profundidad del corazón de Dios, Dios se acerca a la profundidad del problema que yo vivo y rompe 3 estratos. En la oración y el ayuno rompe. 1, fíjese bien, ataduras, aquellos que tenemos problemas con la droga, los vicios. 2, rompe yugos de esclavitud, personas que están enyugadas porque están pasando una esclavitud que no pueden salir de ella. Y número 3, el ayuno rompe fortalezas mentales, áreas de tu vida que que tú sabes que Dios no las tiene gobernadas. El ayuno es tan fuerte a la par de la oración que rompe las 3 cosas. Este muchacho estaba totalmente poseído. El enemigo tenía su mente, tenía su cuerpo y tenía su espíritu. Y Jesús
con su relación espiritual, rompió las cadenas de ese muchacho. Y la Biblia dice que era un demonio de un género más alto que los demás. Porque hay cosas en tu vida que no es porque tenés problemas psicológicos, que no es porque no te pagaron, que no es porque tu hijo tiene problemas psiquiátricos. El problema es que estás peleando con Satanás y no te has dado cuenta. Pero hoy en día todo tiene una razón psicológica, todo tiene una razón psiquiátrica. ¿No te has puesto a pensar que estás peleando con un demonio? Rómpelo, quebrántalo, porque cuando los demonios escuchan el nombre de Jesucristo, tienen temor. Pero un problema. Aquí hay muchos que pueden decir el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Díganlo cuantas veces quieran. Y los demonios van a apartarse. Amén. Pero los demonios no ven lo que dices con tus labios. Ven tu relación con Dios. Si no tenés una relación con Dios, podés gritar el nombre de Jesucristo, podés declarar el nombre de Jesucristo, y el mundo de las tinieblas no te va a respetar, porque lo que ellos respetan no es el nombre de Jesús solamente, es que el hombre y la mujer estén de rodillas, hincados ante la presencia de Dios. Esos demonios saben que usted ora, esos demonios saben que usted ayuna, y saben quién es un charlatán, fanfarrón, y quién está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona con la presencia del Espíritu Santo se impone ante un endemoniado, le sale. Pero lo que respeta al demonio es la relación que ese individuo tiene con el Espíritu Santo de Dios. Es otro nivel. En otras palabras, seguir siendo religioso. Venía los domingos, vamos a la iglesia. Estos dicen, vamos a la iglesia el domingo. A mí me agrada que vengan a la iglesia, pero el diablo se ríe, porque hay personas aquí que solo vienen a amansar los demonios, ¿va? A sobarlos, ¿va? Mira, el pastor habló que tengo amante. A sobar el demonio. Es que mira, el pastor dijo que hay que arreglar la vida económica, a sobar el demonio, pero no quieren sacar los demonios. Quieren seguir acariciando sus demonios. Y tienen cadenas. Y los demonios aplaudiéndoles. Y no se dan cuenta que son esclavos de Satanás. Hijos de Dios, juguetes del diablo. Hay unas personas que los domingos nos sirven solo para arrullar los demonios que tenemos dentro. ¿Usted quiere que su vida cambie? No hay soluciones mágicas, solo hay una relación directa con Dios. ¿Quiere que lo respeten? Tenga una relación con Dios. Ore, gaste tiempo orando, gaste tiempo ayunando, y el mundo le va a respetar espiritualmente. No es lo mismo, hermano, una persona que ha gastado su vida orando. Y nos hace falta oración, porque somos de culto y practicamos la vida religiosa y creemos que el culto lo es todo. El culto no lo es todo. Si tenés culto y no tenés vida privada con Dios, estás vacío. Si tenés culto pero no te arrodillás ante la presencia de Dios, estás lleno de demonios amansados. Si tenés culto pero no sos capaz de romper las ataduras que te detienen a los demonios que tenés, solamente estás viniendo a terapia. Y la palabra de Dios no es terapia. La palabra de Dios es libertad en Cristo Jesús. Amén. Sea libre, declárese libre hoy, declárese libre mañana. Dejen de ser una iglesia pagada, dejen de ser una iglesia religiosa y comiencen a tener una relación con el Espíritu Santo y sus vidas van a ser diferentes. Amén. Salgan ya
de la religiosidad. Por más que hagamos sesiones, por más que le digamos a la gente venga a las reuniones de servidores como mañana, de nada sirve si la vida de los servidores no está de rodillas ante la presencia de Dios. Siempre van a estar debiéndole al Espíritu Santo y van a estar en mora, y no hay cosa peor que estar en mora. Imagínense si quedar en mora con los bancos es un infierno, y estar en mora con Dios, hermanos. ¿Por qué? Por obediencia. Los discípulos no pudieron sacar al demonio. Jesús ve y va donde él, y el verdadero problema es que el padre no podía tener relación con su hijo. ¿Qué es lo que atormentaba al padre? Ver su hijo sometido a un demonio. Y esto es duro, porque el enemigo lo tiene bien amarrado, lo tiene bien atado. Pero Jesús va a sacar algo. Cuando oras y ayunas, te das cuenta de cuál es el demonio que te atormenta. Pero también te enseña que tú también tienes que poner de tu parte. En los evangelios sinópticos se pide que la persona crea antes de hacer un milagro. Y entonces Jesús identifica las dos cosas. Satanás tenía aferrado al hijo, y con eso el padre sufría. ¿Cuántos padres aquí que estamos sufriendo por nuestros hijos? ¿Ah? ¿Cómo vamos a romper eso? ¿Cómo vamos a romper esas ataduras? Y nos castigan, y nos sentimos mal por ellos. Quisiéramos que nuestra experiencia se transmitiera a ellos para que no cometieran los errores que nosotros cometimos. Pero ¿qué pasa? También a través de eso Dios trabaja contigo. O sea, Dios trabaja a los dos lados. Está trabajando en el muchacho y está trabajando en el padre que le falta fe. Y Jesús va a descubrir la realidad de este problema, que lo que le hacía falta era fe a este hombre. Era fe. Y él lo declara y dice: mira, me falta fe. Me falta fe. Pero eso es la realidad de nosotros. Esa es la realidad. La oración y el ayuno va a hacer que salgan los demonios, pero también va a hacer que salga lo que te hace falta para creer en Dios. O sea que el campo no solamente es el mundo de los demonios, el campo es el mundo espiritual total. Y muchos aquí tenemos ausencia, falta de fe, no tenemos convicciones cristianas, no tenemos fundamento, y el Espíritu Santo quiere trabajar eso en su iglesia. Posiblemente estás aquí con una vida religiosa, sometido a una religión, pero Dios quiere decirte en esta noche: tal vez no estás peleando con un demonio, quizás estás peleando con una debilidad espiritual tuya. Pero esta noche ha venido Dios y decirnos que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cree hoy. ¿Qué es lo que necesitas para sanar? ¿Qué es lo que necesitas para ver un milagro? ¿Qué es lo que necesitas para ver tu vida cambiada? Creer en Jesús. Ora, ayuna, porque Cristo te quiere dar fe. Él te la quiere dar. Pídesela a Él y Él te va a dar la fe para que creas. El ayuno y la oración alejan las debilidades espirituales. Inconstancia, dureza de corazón, frialdad espiritual y el espíritu religioso que muchos aquí tienen, que solo viven metidos en la iglesia pero no tienen cambios en su vida. Tenemos eso, metidos en la iglesia, todos nosotros, pero no hay cambios en el carácter de nosotros. No estoy hablando de tu testimonio ni hablemos. Tu carácter es el que no cambia. Mi carácter es el que no cambia.
con oración y ayuno. Se rompe. Y cerramos. El muchacho fue sanado, liberado, restaurado y bendecido por el poder de la oración y el ayuno. De Jesús, no de los discípulos. Pero ¿qué sucede? Allá encerrados le preguntan los discípulos: ¿y por qué no pudimos sacar al endemoniado? Y vea lo que les dice el versículo 27 y 28. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. 27, 28. Él entró en casa. Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por eso los discípulos no habían podido. Y la pregunta que yo hago: ¿por qué Jesús sí pudo? ¿Porque era el Hijo de Dios? Porque estaba orando siempre, estaba apartado en las madrugadas, porque estaba directamente conectado con el Padre. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? 40 días de ayuno. Y yo, que soy estudioso de la Biblia, ustedes saben algo, que en la universidad le enseñan a uno: este texto no está en el griego, dice. Oración sí, dice, pero ayuno no. Cuando usted ve los manuscritos griegos, a esto se le llama una variante textual, porque en todas las copias del Nuevo Testamento solo aparece en una y no en todas. Entonces todo el mundo, todos los exegetas dicen: ayuno no está. Pero ¿por qué aparece en otras copias y en otras no? Es que lo puso un monje o no sé qué. Seamos honestos. Lo que pasa es que a nadie le gusta ayunar. Pero le voy a decir algo. Tengo años enseñando este texto y cada vez más estoy convencido que hay cosas en la vida que no se enderezan si no oramos y ayunamos. Y el ayuno es tan real que si lo practicas a la par de oración, vas a ver cómo tu vida es transformada y cómo Dios te da la gracia y el favor para vencer los problemas más grandes de tu vida. Oremos y ayunemos, porque Dios tiene para nosotros grandes promesas. Vamos a orar.